Más importante que la Navidad, mucho más importante. Más importante que el arrebatamiento, mucho más importante. Más importante que el diluvio y lo que Dios hizo en la Torre de Babel. No hay ningún otro evento en la historia de la humanidad, desde que Dios creó a Adán hasta que Él venga nuevamente con los cielos nuevos y tierra nueva. Durante toda esta historia, la Biblia dice que la resurrección de Cristo es lo que sostiene, es lo que mantiene vivo al cristianismo. Si no hubiera resurrección, toda la enseñanza de la Biblia, todititas las historias que se encuentran en las Escrituras, se vendrían abajo como un castillo de papel. De todas las historias que conocemos en todas las religiones del mundo están basados en hechos ficticios. Toda la mitología de las deidades griegas y romanas están basados en cuentos e imaginaciones. Pero la Biblia dice que la resurrección de Cristo es lo que mantiene vivo al Evangelio. Sin resurrección, dice el libro de Corintios, sin resurrección no tenemos esperanza. ¿Usted se imagina que nosotros nos venimos aquí cada domingo a cantarle a alguien que vivió, hizo cosas bonitas, pero se murió y no resucitó? Eso es lo que hacen todititas las religiones con sus líderes. Los mormones, los testigos de Jehová, los católicos, los adventistas, todititas las religiones adoran a un Dios, adoran y exaltan a un hombre del cual murieron y ahí quedaron. La Biblia es la única enseñanza y doctrina que mantiene y sostiene que su líder, sobre el cual está basada la iglesia y el mensaje, es un hombre el cual nació virginalmente, caminó en la tierra y demostró su poder, y cuando murió, milagrosamente resucitó. La iglesia celebra la resurrección, hermanos. Celebramos la resurrección porque esta es la seguridad visible y palpable de que Dios es real. El apóstol Pablo les dice a los corintios: si no existiera la resurrección, usted y yo seríamos dignos de lástima. Los cristianos seríamos dignos de lástima. Imagínese usted cuántas horas ha desperdiciado en su vida leyendo un libro que es una mentira. ¿Qué lamentable sería el hecho de pensar que nosotros estamos siguiendo a un Dios que mintió, a un hombre que dijo ser la luz del mundo y fue apagada por completo. Esta es la razón, hermanos, por la que la Biblia nos da no solamente una esperanza, sino nos da una seguridad real. ¿Sabe usted? En otras palabras, la resurrección de Cristo es la columna vertebral de la enseñanza del cristianismo. Yo le pregunto a usted que me escucha: ¿usted conoce el Islam? ¿O usted conoce el budismo o el confucianismo? ¿Usted conoce el catolicismo? ¿Usted conoce el adventismo? Todas las religiones, absolutamente todas las religiones, están basadas en esfuerzos humanos para tratar de alcanzar a Dios. Absolutamente todos, católicos, testigos de Jehová, mormones, adventistas, musulmanes, absolutamente todas las religiones y hasta ateos y libres pensadores piensan lo mismo, que hay que ser mejores personas para encontrar el favor de Dios. La Biblia dice que el cristianismo es lo opuesto, es Dios buscando al pecador. Nosotros no buscamos a Dios, Dios fue quien nos buscó. Y si usted llega a pensar como yo hace mucho tiempo, bueno, pero espéreme, hermano, yo en verdad que hubo un tiempo en el que yo sí busqué a Dios. ¿Sabe cómo se le llama eso? A eso se le llama el deseo de Dios puesto en su corazón. Usted comenzó a tener inquietud por las cosas de Dios y deseos de escuchar y conocer a Dios porque Dios ya lo estaba buscando a usted. Ningún ser humano nace, ningún ser humano de repente como una chispa le surge algo dentro y dice: me nació venir a la iglesia, me nació comenzar a leer la Biblia. La Biblia dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Si usted y yo tenemos fe y creímos en Él, no fue porque fuimos muy inteligentes, porque fuimos muy devotos, porque fuimos muy capaces, sino porque Él tuvo misericordia y comenzó a inyectar en nuestra mente y en nuestro corazón un deseo por conocerlo.
Y al principio Él nos dejó que creyéramos. Él nos dejó que pensáramos, que nos imagináramos que éramos nosotros quien buscábamos a Dios. Sin embargo, fue Dios quien poco a poco, dice el libro de Amós, dice, con cuerdas de amor, Él te atrajo. El libro de Oseas, Él te atrajo a Él. Entonces, ¿qué es la resurrección? La resurrección serán los próximos mensajes para terminar el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, pero esto es muy importante, hermanos. El Señor Jesús resucitó y nosotros nos reunimos como cristianos porque el Señor Jesús resucitó. Esta es la razón por la cual la iglesia, escuchen, la iglesia no se reúne en sábado, ni tampoco se reúne en martes, ni tampoco se reúne en lunes. La iglesia se reúne en domingo. Dominus die en latín, que significa en el día del Señor. Kuriaki gemera en el griego, que significa el día del Señor. ¿Por qué nos reunimos nosotros en domingo? Porque en domingo el Señor resucitó. Los adventistas piensan que debemos de reunirnos el sábado porque pretenden guardar la ley y respetar el sábado. Sin embargo, la Biblia a los judíos les dio el sábado para que no olvidaran descansar de sus obras. Pero el día domingo es la razón por la cual la iglesia junta se reúne como un cuerpo para llevar a cabo no un momento de guardar y dejar de hacer cosas para pensar en Dios, sino para celebrar que Cristo resucitó. Domingo tras domingo, y vamos a ver algunos versículos, domingo tras domingo, la iglesia se reunió precisamente y llegaban y estaban los cristianos y todos alegres y todos contentos, algunos brincando, algunos emocionados y decían, ¿y qué tienen estos locos? ¿Qué les pasa? Están felices. ¿Pero por qué? ¿Qué tienen? Están celebrando que su Señor no murió, su Señor resucitó. ¿Cómo que resucitó? Esos están locos, nadie ha resucitado. Pues Él resucitó y se les apareció a los apóstoles, se le apareció a Jacobo, se les apareció a las mujeres, se les apareció a 500 personas y lo vimos con nuestros ojos como el Señor se elevó y desapareció en las nubes. ¿Te parece razón pequeña para no reunirnos y festejar? Pues claro que sí, claro que sí. Hermana Natalia, ¿qué hizo usted cuando regresó su hijo del hospital? Se prendieron la tele y se sentaron a comer palomitas y dijeron, pues ya llegó, siéntate. ¿Qué hace usted cuando llega a su familia después de tener tantos años de no verlo y llega aquí a Nueva York con usted? ¿Qué hace usted? Bueno, te mando un taxi al aeropuerto para que te vaya a recoger. Usted está ansioso y contando los minutos para llegar a ese momento y celebra y está con ellos. La iglesia no puede llegar y sentarse solamente y decir, a ver, ¿de qué se trata hoy? A ver, hoy qué tal están los cantos. Hola, ¿cómo están? Pregunta a los jóvenes y los jóvenes. Bien, aburridos, apáticos. Cuando un creyente viene a la iglesia es porque viene a celebrar y viene a cantar. Y estoy de acuerdo que muchas veces estamos cansados, que muchas veces tenemos tanta presión, a veces el trabajo de anoche, el trabajo de ayer, es cierto. Pero como cristiano, escuche, un cristiano no puede tener la cara así. Y la cara así. ¿Dónde está el gozo del Señor? ¿Dónde está el momento por el cual un cristiano debiera estar alegre? Y es verdad, tenemos problemas, tenemos dificultades, hay roces de muchas razones, pero la iglesia se reúne a celebrar. Yo le apuesto todo lo que usted me diga. Yo le apuesto que usted no llega a una boda de un familiar así. Y llega bien vestido y todo, y él se siente en un rincón. No, estoy a dieta. Oye, bueno, está bien, pero mira, acércate, vamos a platicar, vamos a convivir, vamos a hablar de esto, mira. Y todo uno está en una fiesta alegre y feliz. Los fariseos le dijeron a Jesús, ¿y tú por qué comes con los pecadores? ¿Por qué celebras con estas mujeres? Juan el Bautista se la pasaba en ayuno todo el tiempo y Jesús dijo, ¿cómo puede alguien estar en una boda con el novio y estar con cara triste? ¿Cómo puede alguien llegar vestido de negro a una boda? Bueno, no es por elegancia, ¿no? Pero ¿cómo puede llegar uno vestido de negro a una boda así, cansado, despeinado, sentado así, carácter pusilánime? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? ¡Qué raro! ¡Qué raro! Un cristiano no puede reunirse a celebrar y están los demás aquí, nadie está sudando, hermano, me está tocando. Y alguien por allá así está.
Si hay una actitud así, déjeme decirle, hermano, déjeme decirle que usted necesita comprender y tener la convicción de que si venimos aquí, no es porque venimos con una obligación. Debe haber en su corazón y en el mío la convicción de que estamos aquí porque estamos celebrando a alguien que murió y resucitó. Que todo lo que Él dijo fue verdad. Que no nos mintió ni en una sola palabra. Y Él dijo que sería crucificado y fue crucificado. Él dijo que sería sepultado y fue sepultado. Pero también dijo que al tercer día se levantaría de los muertos. Ni las mujeres lo creyeron, ni los apóstoles lo creyeron, los fariseos tampoco lo creyeron, los soldados romanos tampoco lo creyeron, y sin embargo Jesús se levanta y resplandece con una luz enorme, que cuando lo ven los soldados caen desmayados como muertos. Las mujeres se sorprenden, se quedan sin voz, y todos sorprendidos. El apóstol Juan y el apóstol Pedro llegan corriendo a la tumba, abren, se dan cuenta que no hay nadie ahí, y están sorprendidos, están impactados. Esa emoción y ese valor tan grande que despertó la resurrección en la iglesia fue aquello que les dio valor a hombres y mujeres estar enfrente de leones salvajes y hambrientos en el Coliseo romano y no negar a Jesús. ¿Sabe por qué las personas negaban a Jesús? Porque no le conocían. Y lo único que le decía el emperador romano, Augusto Tiberios y el mismo Nerón, les decían: solamente di Kaiser, pronuncia y di que salve César, y eso es suficiente. Con eso, solamente di esas palabras, aunque tú creas otra cosa. Niega estas palabras, confiésalo y puedes salir libre a caminar por el Campus Elíseos aquí en Roma. Haz eso y puedes librar la vida de tu bebé. Mira a tus pequeños, tu esposa. Solamente di Kaiser César, solamente levanta la mano y hazlo. ¿Por qué muere esta gente? ¿Está loca? Esa gente murió bajo las garras y bajo las fauces de los leones salvajes porque habían visto a Jesús resucitado. Esa gente sabía muy bien que después de la muerte tendrían la presencia de Cristo en ese mismo instante con ellos. Y sabían que aunque estaban sufriendo de ver que su familia estaba siendo devorada por los leones, de que estaban siendo torturados físicamente, ellos tenían una esperanza que nadie más tenía. La esperanza de la resurrección, porque de la misma forma en la que su Señor resucitó, ellos también resucitarían después de la muerte. Amén. Amén. Nosotros los cristianos tenemos temor de la muerte, claro, porque queremos no sufrir, pero no tenemos miedo de lo que suceda después de la muerte. Y la gente que tiene temor de la muerte es porque no sabe y no cree que realmente haya una esperanza y una seguridad. Y con una pistola en la frente, con un cuchillo en el estómago, alguien puede negar cualquier cosa porque preferirá negar absolutamente cualquier cosa con tal de salvar la vida. Y el Señor Jesús dijo: el que salve su vida, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, pero el que la salve, la perderá. Parece un juego de palabras, pero Jesús está diciendo: si tú llegaras a perder tu vida por mí, eso mostraría convicción de que yo vivo en tu corazón. Y por lo tanto, te espera la gloria eterna. Pero si tú me niegas delante de los hombres, si tú me niegas en el momento en el que debes demostrar convicción, no hay nada más que hacer por ti. Yo también te negaré delante de mi Padre. Y me dirás: Señor, Señor, en aquel día. Y yo te diré: yo no te conozco. Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre venimos a la película, comimos sándwiches de a 7 pesos. No te conozco, no sé quién eres. Señor, cantamos, tocamos, hicimos actividades, fuimos a Lancaster. Señor, todas estas cosas las hicimos en tu nombre. Y el Señor te dirá: yo no te conozco, yo no sé quién eres, apártate de mí. El Señor dice en una parte: algunos les dirá: ven, pasa, porque cuando tuve hambre me diste de comer, y cuando tuve sed me diste de beber, tuve frío y me cubriste, estuve en la cárcel y fuiste a visitarme. Y entonces le diremos: Señor, ¿cuándo sucedió eso? ¿Cuándo sucedió eso? Yo ni siquiera tengo idea de que eso pude hacer, Señor. Y el Señor dirá: por cuanto lo hiciste con mi iglesia, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste.
Pues vamos a comenzar, hermanos. Vamos a ver el versículo 1. Marcos 16. Una introducción muy larga, ¿no? Amén. Marcos 16. Dice que cuando pasó el día de reposo, y aquí nos detenemos, cuando pasó el día de reposo, ¿qué día murió el Señor? El viernes, ¿verdad? El viernes murió. ¿Por qué fue viernes? Porque era víspera del día de reposo, ¿se acuerdan? Eso lo vimos hace 15 días, porque murió en la víspera del día de reposo. Bueno, los judíos estaban preocupados, los principales judíos estaban preocupados de que quitaran el cuerpo porque ya se acercaba la Pascua, ¿verdad? Pero el siguiente capítulo dice que pasó el día de reposo. O sea, ya estamos en qué. Si dice pasó el día de reposo, ¿qué día es hoy? No hoy, sino hoy. O sea, no hoy de hoy, sino hoy del versículo. Es lo mismo, ¿no? Hoy es domingo. En nuestro pasaje es domingo. Dice, pasó el día de reposo. Y la pregunta es, ¿qué sucedió el día de reposo? ¿Por qué Marcos se saltó el día de reposo? ¿Qué sucedió el día de reposo? Ay, hermano, pues la respuesta es sencilla, ¿no? Pues todos los judíos fueron a festejar su Pascua, ¿no? No hicieron nada, se quedaron aburridos en su casa a festejar y a celebrar sus ritos religiosos. Y después, pues ¿qué hacen los judíos después de tener su cena? Pues se van a dormir, ¿no? Y después de que se van a dormir, ¿qué hacen? Pues se levantan. ¿Y qué hacen toda la tarde del sábado? Pues nada. Nada. Bueno, nada, no. O sea, no hacen nada simplemente. Pues no es lo mismo, nada. Pues no, hacen como que hacen, pero no hacen nada. Si usted conoce a un judío que guarda el sábado, el Shabbat o el sábado, pregúntele qué hace el sábado. Va a decir nada. Pues nada. Aunque sea ver una movie, no, nada. Bueno, pero come. Bueno, eso sí come, ¿no? Pero además, ¿qué hace? Pues no hace nada. Si Marcos, el evangelista Marcos dice que pasó el día de reposo, la pregunta es, ¿qué hicieron en el día de reposo? Marcos no nos da esa información, pero Mateo sí. Así es que yo invito a que me acompañe al capítulo 27 de Mateo. ¿Se acuerdan cuál era la preocupación de los principales judíos? Que quiten el cuerpo para que no contamine el Sabbat, ¿verdad? ¿Cómo es que vamos a festejar la Pascua y va a haber cuerpos ahí agonizando o ya muertos? No, que los despachen rápido para que nuestro Sabbat de esa fiesta sea un Sabbat bonito, ¿verdad? Pues ya sabemos que lo mataron, hombre, pero que no esté ahí colgado. Quítenlo de ahí. Vamos a festejar el sábado como Dios manda, habrán pensado. ¿Usted conoce algún judío que trabaje los sábados? No, ¿verdad? Ya dijimos que no hacen nada. Bueno. Los judíos, en el tiempo de Jesús, y muchos actualmente, son bien tramposos. ¿Cómo que bien tramposos? Ok, la ley dice que no deben de salir de su casa. ¿No deben de salir de su casa? No deben de salir de su casa. Pero como yo veo a muchos que salen el sábado, bueno, siempre y cuando sea la sinagoga. Si salen a la sinagoga en línea recta deben de ir. No pueden usar su auto, tienen que ir caminando. Por eso es que buscan una sinagoga que está cerca de su casa. Pero ¿y qué tal si se dan cuenta que se les olvidó comprar la leche? Y entonces el 7-Eleven está un poco desviado. ¿Qué hacen? Bueno, los judíos tradicionales hacían trampa y decían, ok, no me debo de alejar de mi casa, ¿verdad? No. Bueno, entonces voy a sacar un objeto que pertenece a mi casa, esta cuchara, por ejemplo, y la voy a poner aquí escondidita en esta parte. ¿Cuántos metros puedo salir? ¿Cuántos pies puedo salir de mi casa? Y entonces el rabino le dice, puede salir hasta 200 pies. 200 pies, entonces hago una extensión de mi casa aquí y camino otros 200 pies. Y todavía me faltan otros 150 pies para llegar al 7-Eleven. Pues saco otra cuchara, ¿verdad? Entonces la pongo ahí y extiendo mi casa para poder ir hasta allá sin quebrar la ley. Ay, hasta cuando oye uno de esos dice, no hermano, ¿en serio? Bueno, no lo estoy inventando. Eso hacían y eso hacen actualmente muchos judíos. Extienden objetos en su casa para no romper la ley. Ahora, si ellos pueden evitar eso, miren, no salen. No salen porque no salen. Usted, si conoce a algún judío, si sabe de algún judío, invítalo a su casa un sábado a que vaya a tomarse un café, a ver qué le dice. Invítelo al parque a jugar con sus niños, a ver qué le dice.
Un judío no solamente no haría eso, sino un judío no se junta con un gentil como usted y como yo. Bueno, espero que usted no sea judío. Digo, para decir esto, ¿no? Mateo 27, versículo 62. Y observen qué fue lo que hicieron los principales de los judíos, que estaban bien preocupados de guardar el sábado para no romper la ley. Dice Mateo 27, versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron. ¿Después de la preparación de qué, hermanos? De la Pascua, ¿verdad? O sea, ¿la preparación cuándo es? El viernes por la noche. Al día siguiente es sábado, ¿verdad? Sábado cuando no se debe de hacer nada. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos. ¿Se dan cuenta? O sea, ya rompieron una ley, ¿no? ¿Cuál fue? Salir de sus casas, se reunieron. ¿En dónde se reunieron? Dice al final del versículo, ante Pilato. Según la ley, fueron a ver a un gentil. Y no solamente fueron a ver a cualquier gentil, fueron a ver al peor de los gentiles, que era Pilato. Pilato, no Piloto. Versículo 63. Le dijeron, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Versículo 65. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos, ¿qué dicen? Fueron. Cuarta regla, iba a decir rompida. Cuarta regla que rompieron. Dice, fueron y aseguraron el sepulcro. ¿Y qué más hicieron? Sellaron una piedra y la pusieron la guardia. ¿Cuántas reglas rompieron los que se encargaban de ser estrictos en la ley? Entonces, a la pregunta con letras amarillas aquí, ¿qué pasó el sábado? El sábado se levantó el grupo de enemigos de Jesús, un grupo de gente hipócrita, un grupo de engañadores, que ante el mundo tenían apariencia de piedad, pero los hombres, cuando se trataba de Jesús, rompieron cualquier esquema y cualquier convicción religiosa que ellos tenían. No solamente salieron de su casa, no solamente se presentaron ante un gentil, no solamente le pidieron rogándole que pusiera una guardia, sino que fueron y aseguraron la piedra y le pusieron un sello alrededor de la piedra del sepulcro. Principales judíos y sacerdotes, los fariseos, buscaron la manera de asegurar el sepulcro. ¿Saben por qué? Ellos no creían en la resurrección. Ellos tenían miedo de que los discípulos fueran a robarse el cuerpo y después decir que había resucitado. Entonces dijeron, ajá, nosotros vamos a ser más inteligentes que ellos. Ya matamos a su líder, ahora vamos a prohibirles que ellos extiendan la leyenda. Y que después se convierta esto en un cuento y en una serie de mentiras y después se levante un grupo de gente. Van a enterrarlo por ahí, van a sacarlo de ahí, se lo van a llevar a otro lugar y entonces van a proclamar que él resucitó. Y la segunda mentira va a ser más grande que la primera. Resolvamos este asunto. ¿Cuál? Pongamos una guardia de soldados, aseguremos la entrada con una cuerda. Por cierto, la forma en la que aseguraban las tumbas o las rocas para que las personas no robaran los cadáveres era con una cuerda y ponían cera a los lados. Entonces, una vez que estaba la cuerda, la tumba era una especie como de cueva que estaba cavada dentro de una peña. Entonces esa cueva pues podría ser redonda o de una forma similar. Rodaban una roca con esa forma y entonces de lado a lado ponían esa cuerda. Al ponerle esa cuerda ponían en los lados cera. Si esa cuerda estaba trozada o estaba desatada, significaba que alguien había entrado ahí. Y además de eso pues ponen a guardias, ¿no? Los guardias están armados. Una guardia aproximadamente eran 6 soldados. Imagínense, 6 soldados con escudo, con espada y con una lanza así. Y ahora sí que, como dice el dicho, como soldaditos, ¿no? Bien puestos y custodiando que nadie, ninguno de sus apóstoles ni discípulos, ni cualquier pelafustán judío se acerque allí. ¿Quién se va a acercar ante 6 hombres preparados y entrenados para pelear y están armados? Pues absolutamente nadie. ¿Qué fue lo que pasó con los soldados?
Sigamos leyendo y pasemos al capítulo 28. Dice el capítulo 28, versículo 1, que pasado el día de reposo, o sea, ¿cuánto tiempo estuvo allí la guardia? Todo el día. Todo el día del sábado estuvo allí. Cuando llegó el día de reposo, ellos estaban preparados para qué días, hermanos. ¿Cuál fue la orden que recibieron de Pilato? Dijeron, ok, aquí está la guardia. Hoy tal vez no va a pasar nada, pero tengan cuidado porque estos engañadores van a decir que al tercer día resucita. Entonces, mucho ojo, buzos, capeluzos. El domingo puede llegar un grupo y se lo lleva. Entonces, ustedes cuando más abusados deben de estar. Ok, versículo 1 dice, pasado el día de reposo, ¿qué día es entonces? Domingo. Al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena, la otra María, a ver el sepulcro. Y dice el versículo 2 que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra. ¿Y qué hizo? Se sentó sobre ella. Dice el versículo 3, dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Versículo 4, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Se acuerdan lo que una vez me enseñé acerca de los ángeles? Los ángeles son enviados por Dios y tienen un aspecto tan aterrador que una persona no puede ver un ángel y puede decir, ay, qué bonito, déjame con mi celular y tomo una foto. ¿Se imaginan ver que un ser resplandeciente que cae como un rayo después de haber temblado se presenta al más cuerdo y al más fuerte hace que se le tiemblen las rodillas? ¿Cómo habrá sido el impacto que estos hombres entrenados y preparados para pelear, que no les espantaba nada, que habían visto tantos morir, imagínense ustedes que ven eso, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Pues así, o les dio el telele, como dice el Chavo del 8, y ahí cayeron. Ahora, de estas tres cosas que suceden, hubo un gran terremoto, bajó un ángel y los soldados se desmayaron. La pregunta es, ¿qué pasó con los soldados? Okay, no dice que se murieron, dice que cayeron como muertos, o sea, se desmayaron. Después de que despertaron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los soldados? ¿Qué informe habrán dado a Pilato? ¿Qué informe habrán dado a los fariseos y a los judíos? ¿Qué habrán dicho? Bueno, vamos al siguiente versículo, el versículo 11. Dice Mateo 28, 11, que mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad. O sea, ya pasó el evento de la resurrección, ¿no? Que eso lo vamos a ver con más detalle las próximas semanas. El Señor se presenta, las mujeres van de regreso, y mientras van de regreso, se acercan con miren qué maravilloso, es como dos historias, ¿no? Historias paralelas. Las mujeres por un lado y los soldados por otro lado van de regreso a la ciudad. Dice que la guardia dieron aviso a los principales sacerdotes de las cosas que habían sucedido. ¿Qué cosas sucedieron? Un terremoto. El ángel bajó del cielo, el ángel se posó ahí y se desmayaron. Ese era el informe que iban a dar. Yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que habrán dicho los principales judíos cuando escucharon a los guardias decir esto? Si usted hubiera sido un principal fariseo en ese tiempo y llegan los soldados y le dicen esto, ¿usted qué hubiera dicho? ¿Usted qué reacción tendría? Diría, ay, nanita, si es cierto, si era cierto. Bueno, observen lo que dice, versículo 12, y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron, ¿qué cosa? Mucho dinero a los soldados. ¿Para qué? ¿Para qué les dieron dinero? ¿Qué no era su obligación? Era una orden directa de Pilato que fueran a presentarse ahí. ¿Por qué les dieron dinero los principales judíos? Bueno, dice, y les dijeron, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Ajá. Versículo 14, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo.
Ahora yo le pregunto a usted, si usted hubiera sido el soldado, si usted hubiera sido un soldado y usted se desmaya, se levanta, da el informe y le ofrece el dinero, ¿usted qué diría? Espérate, no, esto va más allá. ¿Cómo crees que voy a mentir de algo? Ya no estamos hablando de algo tan sencillo, no estamos hablando de una religión de locos. Estamos hablando de que el que estaba ahí adentro, ese realmente es Dios. ¿Cómo crees que el dinero, qué les pasa? Está bien que yo sea soldado, está bien que sea romano, está bien que odie a los judíos, pero oye, esto que sucedió es real. ¿Saben qué hicieron los judíos, los romanos? Versículo 15. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les habían instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Los soldados romanos fueron sobornados para mentir. ¿Fue más fácil decir la mentira? Una mentira que a todo mundo haría sentir bien, que la verdad que molesta. ¿Por qué la gente miente? La gente miente pensando en que hará mejor la mentira que si le dicen la verdad, porque la verdad los va a hacer sentir mal. Entonces no es una mentirita piadosa. No es que no le podemos decir al niño que ya su abuelita se murió. No, hay que decirle que se fue de viaje. Está muy pequeñito. Pues ¿cuántos años tiene? Tiene 34. No le podemos decir que ya se murió su abuelita. No le podemos decir eso. ¿Pero por qué? Porque es mejor mentirle. Es mejor engañarlo. ¿Por qué llegó tarde hoy al trabajo? Le dice el jefe. Es que había un tráfico tremendo. ¿Por qué miente? ¿Por qué no le dice, soy muy irresponsable, me dormí bien tarde anoche, me levanté bien tarde hoy y llegué corriendo como pude y llegué tarde? No, pues es que eso estaría difícil. Si yo le digo eso es, la gente está contenta con las mentiras. Prefiero mejor comunicar una mentira y hacer sentir bien a los que están junto a mí que decirles la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es mucho más difícil y mucho más confrontativa que cualquier mentira y que cualquier historia que engañe. Jesús dijo, cuando conozcan la verdad los hará libres. ¿Por qué la gente vive engañada? Porque la gente, siendo engañada, engaña y se siente feliz al engañar. Estos soldados fueron tan corruptos, escuchen, y tal vez fueron peor que el mismo Judas. ¿En dónde estaba el poder de los religiosos? ¿En dónde estaba el poder de los religiosos? El poder de los religiosos y de la religión más grande aquí en los Estados Unidos y en Roma y en Centroamérica y en Sudamérica. El poder está en su influencia económica. Yo escuché el testimonio de un sacerdote católico que cuando él llegó a la ciudad en donde él tenía que trabajar como sacerdote, había una iglesia cristiana cerca de ahí. Y él dijo, bueno, voy a ver de qué se trata esa religión. Y él comenzó a asistir a los estudios, comenzó a asistir a las predicaciones. Y el predicador, una vez estando hablando, el sacerdote católico recibió a Cristo. Y él dijo, he estado engañado toda la vida. He estado engañado toda la vida de lo que creo. Pero no sé hacer otra cosa. ¿Qué hago? Lo único que sé es oficiar misa. Lo único que sé es sentarme y escuchar los pecados de otras personas y decirle, te absuelvo, reza 20 Padres Nuestros. Eso es lo único que sé hacer. Le pidió consejo al pastor y el pastor le dijo, mira, si tú estás dispuesto a dar tu vida por la verdad, renuncia. El Señor te va a bendecir. Entonces el hombre tomó una hoja y escribió al hacer. Y él dijo, lo siento, me duele mucho, pero he conocido la verdad y ahora estoy dispuesto a renunciar. Por favor, acepten mi renuncia y quiero irme en paz. A los 2 días le regresaron la carta y le dijeron, nos da mucha pena lo que pasó, pero ¿sabe una cosa? Necesitamos sacerdotes, las iglesias están vacías. Si usted ya no cree en esto, por favor, finja. No nos importa que crea o que no crea. Hay tantos sacerdotes que no creen y ofician misa. Usted no es la excepción. Usted puede ser cristiano, puede ser evangélico, puede asistir a los estudios bíblicos con los protestantes, pero por favor, no abandone la iglesia católica.
Cuando él leyó esta carta y la compartió en la iglesia como un testimonio, dijo: no es posible que una religión que profesa enseñar la verdad a sus mismos oficiantes, a sus mismos líderes, los engañe y los haga que engañen a otros. ¿Cómo puede una persona pasar aquí al frente y decir: hermanos, esto es la verdad, y no creerlo él mismo? ¿Cómo puede usted llevar a sus niños a la escuela dominical con personas que les están dando clase y que ellos ni siquiera creen en lo que les están enseñando a los niños? Y les dirán: bueno, el arca de Noé es una bonita historia, aunque no hay una seguridad de que realmente hubo un diluvio universal, etcétera, etcétera. Uno diría: escucha eso y digo: por favor, usted no puede dar clase. Si usted no cree en lo que realmente está enseñando, usted no puede dar clase. Oiga, pero es que yo estoy llevando el material y le estoy dando la clase como dice aquí el cuaderno. Pero una de las principales condiciones delante de Dios es que usted tenga convicciones en lo que usted está enseñando y proclamando. Los discípulos, los apóstoles, aún no creían. ¿Sabe quiénes sí creyeron? Los soldados y los judíos. Y a pesar de que ellos creyeron y sabían lo que había sucedido, decidieron apagar ese conocimiento con su dinero. Decidieron apagar ese conocimiento con su dinero. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: ¿sabes, Timoteo? La raíz de todos los males se encuentra en el amor al dinero. Cuando una persona ama el dinero, entonces lo único que va a encontrar es traspaso de muchos dolores. Oiga, pero eso significa que entonces no debo trabajar, que cuando me pague yo debo decir: cochino cheque, echarlo a la basura. Dios le ha dado un sueldo para que usted lo administre. Pero cuando empieza a acumularlo, y cuando empieza, no hablo de ahorrar, sino cuando empieza usted a adorar el dinero, y comienza usted a cambiar el tiempo que usted podría estar con su familia para hacer overtime, y para buscarse otro trabajo extra, y ya no tiene tiempo ni siquiera para pasar un día con su familia, usted está amando al dinero. No importa que usted sea diácono, no importa que usted sea maestro, no importa que usted se haya recién bautizado, no importa que usted esté escuchando este mensaje por primera vez, si usted no pasa tiempo con su familia y usted pasa más tiempo en su trabajo que el que debiera, usted está amando al dinero. Tal vez usted piensa que está camino al éxito. No, hermano, es que es lo que le quiero, es que estoy haciendo esto para darles lo mejor precisamente a mi familia. ¿Sabe qué? Su familia piensa que lo mejor es usted en casa, no en su trabajo. Si usted no pasa tiempo con sus hijos y usted no tiene vacaciones con su esposa, no quisiera hablar de fechas para no sonar tan estricto, hermano, pero si usted no ha tenido un tiempo de vacaciones con su esposa, porque todo el tiempo trabaja, porque todo el tiempo está ganando dinero, porque todo el tiempo usted, ¿sabe una cosa? Usted no ama a su esposa. Usted no tiene interés en sus hijos, si usted no sale con ellos al parque a correr o a hacer lo que usted quiera, si usted no pasa tiempo con su familia porque pasa más tiempo en su trabajo, usted ama el dinero. Usted ama el dinero. Y usted piensa que va camino al éxito, pero en realidad lo único que va a obtener son muchos dolores y fracasos. Y crecerán sus hijos como muchos adolescentes y les dirá: papá, me diste todo, pero nunca tuviste tiempo para estar conmigo. Sí, papá, fui a la escuela y gracias a ti hasta un auto tuve, pero hubiera cambiado todo eso para que me llevaras al parque a salir juntos en bicicleta. Eso hubiera sido mucho mejor que todo esto, papá. Pero ahí están los papás creyendo que lo mejor es darles dinero a sus hijos, darles educación a sus hijos, darles juguetes a sus hijos, darles instrumentos electrónicos a sus hijos. Tus hijos no necesitan nada de eso. No, es que yo paso tiempo de calidad con mis hijos. ¿Sabes qué? Eso es una mentira del diablo, el tiempo de calidad. Cuando tú escuchas que pase un pastor, que pase un predicador diciendo: es que es tiempo de calidad, ni sabe lo que está diciendo. Tus hijos no necesitan tiempo de calidad, tus hijos necesitan tiempo de cantidad. Pasa horas con ellos. No te sientes a ver una película y que digas al final: no, pasé un tiempo de calidad hermoso con mis hijos. Oh, sí, ¿qué hicieron? No, vimos Muertos Vivientes 4. Qué bonito, hermano. No, comimos y yo le dije: no, es mentira eso, mi hijo, pero qué bien nos la pasamos. ¿Sabe una cosa? Eso no es tiempo de calidad. Acérquese con su hijo, apague la televisión y platique con él. ¿Qué es lo que piensa de usted? ¿Qué es lo que piensa su hija de usted? ¿Usted se ha sentado y se ha puesto a platicar con ellos?
Es que está muy chiquito, hermano. Es que está muy chiquito, no va a entender. ¿Cuántos años tiene? Pues tiene 22, todavía le falta un poquito, ya nomás que crezca y se case. En verdad se los digo, hermanos. Yo como hijo lo digo. Ningún hijo desea que su padre no esté en casa, que su mamá no esté en casa. Diga lo que diga, usted puede tener muchas razones, muchas razones. Y si en verdad tiene un trabajo que no puede, dedique un día para estar con ellos. Y ese día que sea sagrado para usted. Ese día no acepte invitaciones ni del pastor ni de los diáconos, no acepte nada, esté con su familia, salga con su familia, que al final el pastor se va a ir, los diáconos se van a ir, la iglesia va a pasar, pero su familia siempre va a estar cerca de usted. Le va a decir, sí, mi papá fue pastor, mi papá fue diácono y estaban muy ocupados en la iglesia y nunca tenían tiempo para estar conmigo. Sí, estaban haciendo muchas actividades, estaban haciendo muchísimas cosas bonitas, pero yo hubiera querido que mi papá sentara conmigo y me explicara qué es el sexo. No sé cómo decir. Que me explique mi papá cosas que no entiendo de la Biblia. Que me explique mi papá por qué siento esto así tan raro acerca de otra niña, acerca de otro niño. Yo quisiera que mi papá y mi mamá se acercaran y platicaran conmigo todas estas cosas. Y luego no lo haces. Es que todo el tiempo pasa en la oficina, todo el tiempo está en la fábrica, todo el tiempo está ocupado, todo el tiempo está ocupada. Pero mire, tengo el último modelo de iPad. Pero mire, me mandaron a Disney World este año. Pero fuimos al campamento. Pero hicimos esto, hicimos aquello. Tu hijo necesita pasar tiempo contigo. Si tus hijos no pasan tiempo contigo, estás desperdiciando lo más importante que Dios te ha dado. Si no pasas tiempo con tu esposo y con tu esposa solas, en verdad, tus hijos no te pueden admirar. Conozco un pastor que vive en Tennessee, por cierto, Rolando Chávez se llama. Y este hermano me decía, mira Miguel, cuando son las 9 de la noche mis hijos ya están acostados. Y deben de tener una razón suficiente. Se debe estar muriendo de temperatura alguno de ellos para salir de su recámara. Porque de 9 a 10, ese tiempo es sagrado con mi esposa. Ni el teléfono suena, ni la televisión está encendida, pero ni por equivocación. Y nos sentamos, y ya sea que nos estemos tomando un helado juntos, o un pan, o un café, y platicamos. ¿Y qué tienes, chiquita? Pues bien chiquita. ¿Y cómo están los niños? Pues fíjate que este se portó mal, este se portó bien, fíjate que tenemos esto, fíjate que tenemos aquello. Y háblame y cuéntame. Si tú no platicas con tu esposa, si tú no platicas con tu esposo, te estás haciendo un robot. Estás preocupada más en la comida, estás preocupada en los útiles de la escuela, estás preocupada en 1000 cosas, pero no en sentarte y hablar con tu esposo. Sentarte y hablar con tu esposa de las cosas que realmente valen la pena. Cosas que realmente valen la pena. Ahí están y ahí están. Su dinero es una bendición. Claro que el dinero es una bendición. Debemos de preocuparnos por el dinero, desde luego que debemos de preocuparnos de administrar cada centavo y cada dólar que nos cae a la bolsa. Pero de ahí pretender que es mucho más importante tu trabajo que tu familia no es justo. Y tú todo lo que siembres, dice el libro de Gálatas, todo lo que siembres lo vas a cosechar. Piensa tú, papá, y con eso quiero terminar, piensa tú, mamá. ¿Cuántas veces le reprochaste a tus propios padres los errores que cometieron hacia ti? Y dijiste, cuando yo me case, yo no voy a repetir los errores del viejo. Yo no voy a hacer lo mismo que hizo mi mamá. No, usted no me conoce, yo voy a ser diferente, yo voy a tratar a mis hijos como yo quise que me trataran. Yo voy a tratar a mi esposo de la forma en la que mi papá no supo tratar a mi mamá. Yo los voy a tratar bien. Y cuando usted se ve al espejo y recuerda estas palabras hoy, usted se da cuenta que está haciendo los mismos errores o peores que los que sus propios padres o abuelos cometieron. Y entonces, hermano, estamos bajo una maldición y yo heredo las maldiciones y estoy con eso. ¿Sabe una cosa? Si usted no decide amar a su esposa con todo su corazón, a su esposo con toda su alma y con todas sus fuerzas, y a sus hijos por encima de todo eso, y enseñarles los caminos de Dios, su vida no tiene ningún significado. Diga lo que usted diga, haga lo que usted haga. Así sea el pastor de esta iglesia, sea un diácono, sea un maestro, sea el clerk del condado, sea lo que sea usted. Si usted no pasa tiempo con las personas más importantes que Dios le ha dado, que están en su hogar, usted está desperdiciando
vilmente el tiempo y las cosas que Dios le ha dado. Estos soldados decidieron intercambiar la verdad por el dinero. Y dijeron: a nosotros qué nos importa, estamos convencidos de lo que vimos, sabemos que lo que vimos es real, pero este dinero nos va a ayudar para comprarnos un caballo, este dinero nos va a alcanzar para tener las vacaciones que necesitábamos al norte de Galilea, este dinero nos va a alcanzar para comprarnos otra guagua, este dinero nos va a alcanzar para enviarle un dinerito extra a mi familia en Centroamérica. ¿Sabe una cosa? No hay nada más importante, nada absolutamente más importante como amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, y a su familia como usted mismo. Acompáñeme a orar, por favor. Señor y Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de 2 filos, Señor, que penetra hasta el alma, que llega aún a las coyunturas y aún a los mismos tuétanos de los huesos, discierne nuestras intenciones y nuestros pensamientos. Y Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas constantemente, Señor. Tú nos dices, Padre, todo lo que tú quieres que hagamos, Señor. Tú le dijiste al profeta Miqueas: oh hombre, yo te he declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Señor, yo te quiero pedir que nos ayudes a tener familias fuertes, Señor, a tener matrimonios, Señor, sólidos. Que nos ayudes, Padre, a invertir la mayor parte de nuestra vida, Señor, con las personas que viven en nuestro hogar. Los pequeños que viven en casa, los grandes y los adultos que están en ella, Señor, sean respetados y sean tratados con la dignidad, Señor, que muchos de nosotros no recibimos. Ayúdanos y danos sabiduría, Señor, para corregir estas áreas. Ayúdanos, Señor, y danos convicción para mirar a nuestra familia, Señor, como el tesoro más grande que tú nos has dado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos y me dijo el hermano que tenemos una actividad. Va a haber pupusas. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes.